Herkese merhaba. Hoy os voy a contar 25 datos curiosos sobre la geografía de Turquía, porque a menudo cuando estoy preparando los vídeos sobre 25 datos curiosos en general sobre Turquía, me salen muchos datos sobre geografía, así que dije, ¿por qué no dedicarle un vídeo entero? Y aquí estoy. Empezamos ahora. 1. La superficie de Turquía es de casi 780.600 kilómetros cuadrados, de los cuales el 97% corresponden a la península de Anatolia y el 3% a Europa. 2. Y es que el estrecho del Bósforo divide Estambul y por ende pues toda Turquía en dos partes, que es el continente asiático y el continente europeo. Por eso se dice que Turquía es uno de los pocos países del mundo que está entre dos continentes. De hecho, 3 provincias de Turquía están en suelo europeo, 2 provincias están a caballo, tanto en suelo europeo como en suelo asiático, que son Çanakkale y Estambul, y ya el resto de las provincias es todo suelo asiático. 3, por si os estabais preguntando, hay 81 provincias divididas en 7 regiones. Anatolia Central, Anatolia Oriental, Anatolia Suroriental, Egeo, Mar Negro, Mármara y Mediterráneo. La región más extensa de todas es la de Anatolia Oriental, que ocupa el 20% del país, pero además es la menos poblada. Curiosamente, la más poblada es la región más pequeña, que es la del Mármara, donde está Estambul, con unos más o menos 26 millones de personas viviendo allí. 4. Por eso no os sorprenderá que os diga que Estambul es la ciudad más poblada de Europa, con más o menos 14 millones de personas viviendo allí. Por tanto, también es la ciudad más grande de Turquía. Le siguen Ankara, que es la capital, con unos 5,5 millones de personas que viven allí, y después Izmir con unos 4 millones. 5. Turquía tiene fronteras con 8 países: Grecia, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Irán, Irak y Siria. Y la frontera más larga la comparte con este último país, con Siria, con unos 900 kilómetros de frontera. 6. Turquía tiene una línea de costa de unos 7.200 kilómetros, un poco, pero muy poco menos que la de España. Esto probablemente se deba a que tanto Turquía como España están en penínsulas, es decir, trozos de tierra rodeados de agua por todas partes menos por un lado. Y la mayor extensión de costa en Turquía se la lleva la región del Egeo, por cierto. 7. A Turquía la bañan el mar de Mármara, el mar Egeo, el mar Mediterráneo y el mar Negro. Y como curiosidad os diré que los turcos llaman al mar Mediterráneo el mar Blanco, Akdeniz, en contraposición con el mar Negro, Karadeniz, que está en el norte. 8. Pues el mar Negro tiene como característica este color tan oscuro que precisamente le da ese nombre. Esto precisamente hace que no se pueda tener mucha visibilidad más allá de los 100 metros, porque en el fondo hay mucha vegetación y lodo negro. 9. Hay como 500 islas e islotes en Turquía, obviamente no todos habitados. Y además se encuentran tanto en los mares que bañan el país, principalmente en el mar de Mármara y en el mar Egeo, como en los lagos. De hecho, ya solamente en Estambul hay como más de 10 islas. Pues la isla más grande del país es Gökçeada, que está en el mar Egeo y que tiene unos 300 kilómetros cuadrados. 10. Las aguas de Bodrum están consideradas entre las aguas más cristalinas del mundo. 11. La playa Patara es la más larga del país, con 18 kilómetros de largo. 12. Turquía tiene una población estimada de unos 84 millones y medio de personas y una densidad demográfica de unos 108 habitantes por kilómetro cuadrado. Para que comparéis os voy a poner algunos ejemplos. España tiene una densidad demográfica de unos 95 habitantes por kilómetro cuadrado, México de 64, Perú de 24 y Argentina de 16. 13. El crecimiento de la población es moderado y, por supuesto, supera al resto de los países europeos. La esperanza de vida en Turquía es de una media de 79 años, 81 años para las mujeres y 76 para los hombres. 14. Turquía se encuentra en una zona sísmica muy activa, por lo que desgraciadamente los terremotos, sobre todo en la región del Mármara, son bastante frecuentes. 15. En suelo turco hay 15 volcanes, entre ellos el monte Nemrut y el monte Ararat, conocido así de manera occidental, pero los turcos lo llaman el monte Ar. De hecho, la última catástrofe relacionada con un volcán fue en este último, precisamente en 1840. 16.
Pues precisamente el monte Ararat, o como los turcos lo llaman, el monte Ara, es el pico más alto de Turquía, con 5.137 metros de alto. 17. Los montes Tauro son una cordillera que se encuentra al sur de Turquía, bastante famosa, con unos cuantos picos que superan los 3.000 metros de altitud. Pues allí se encuentran las puertas cilicias, que era el principal paso a través de esa cordillera en la antigüedad. Por allí han cruzado infinidad de ejércitos, la expedición de los 10.000 descrita por Jenofonte, Alejandro Magno, también Pablo de Tarso en su camino hacia la provincia romana de Galacia. 18. El lago Tuz es el segundo lago más grande que hay en Turquía. Durante el verano el agua se evapora y deja al descubierto una capa de sal que vuelve a cubrirse de nuevo en invierno. Pues aparte de esto también es importante porque es el hogar de la principal colonia de flamencos que hay en Turquía. 19. Si os habéis quedado con ganas de saber cuál es el lago más grande de Turquía, pues es el lago de Van, donde dice la leyenda que habita un monstruo, como en el lago Ness, pero que todavía nadie ha visto, claro. Por cierto, también es el lago más profundo. 20. Seguimos hablando de lagos, esta vez del lago Bafá, porque formaba parte del mar Egeo en la antigüedad, hasta que poco a poco se fue separando por los sedimentos que el río Menderes iba depositando allí. 21. La palabra en castellano meandro, que son las curvas pronunciadas que va describiendo un río a lo largo de su curso, viene precisamente del río Menderes en Turquía. Pues resulta que este río es famoso por las curvas que tiene, que ya llamaban la atención desde la antigüedad. ¿Y cómo se llamaba este río en la antigüedad? ¿Cómo lo llamaban los griegos? Meandros, que es la palabra que utilizamos hoy en día para describir las curvas zigzagueantes de cualquier río. 22. El río más largo que discurre enteramente por Turquía es el Kızılırmak, el río rojo, llamado así por su lecho rojo, descrito ya de esta manera desde tiempos de los hititas. Ya hablaban de este río tanto Heródoto como Estrabón y decían que había servido para fijar las fronteras de muchas civilizaciones. 23. La verdad es que los ríos Tigris y Éufrates son más largos que el río Kızılırmak, pero no discurren enteramente en Turquía. Nacen en Turquía, pero desembocan en el Golfo Pérsico. Y seguramente que os suenan porque son de gran importancia histórica, es la cuna de la civilización y entenderéis su importancia cuando entendáis el nombre de Mesopotamia, que es la tierra entre ríos que eran el Tigris y el Éufrates. 24. Os digo más, la presa más grande de Turquía, que es la presa de Atatürk, está en el río Éufrates. Tiene 169 metros de alto y no solamente es la presa más grande de Turquía, es la presa también más grande de Europa y la octava más grande del mundo. Y 25. Al río Orontes se le conoce como el río rebelde porque nace en el Líbano, atraviesa toda Siria y llega a Turquía para desembocar, es decir, que fluye al revés. Pues ya hemos terminado, espero que os haya dado tiempo a asimilar toda la información que os he contado, pero ya estabais entrenados gracias a los 200 datos que os he soltado anteriormente sobre Turquía, que están apareciendo los vídeos por aquí. Y yo me despido hasta el siguiente vídeo en el que espero veros a todos, no me falléis.